En esta ocasión contamos con la presencia de uno de nuestros usuarios más asiduos. Él es el licenciado Jairo Castillo Salazar, egresado de la Universidad Veracruzana en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Le solicitamos que nos platique sobre sus trabajos de investigación relacionados con los expedientes que tenemos nosotros en la Casa de la Cultura Jurídica. Sin embargo, si hay gente que se está conectando y que guste platicar o nombrar, hablar de su investigación, le hemos dado un giro a estas pláticas, eh, digamos, como un club, ¿no? Como un club en donde nos vemos una vez al mes para estar, pues, comentando sobre datos 100% culturales. Sigo mencionando características del licenciado. Ha colaborado en medios de comunicación como TV Azteca, Veracruz, Grupo Imagen, Grupo FM, Notiver. Él es colaborador en el INAH y en el proyecto arqueológico de la Bohemia. Antes de darle el uso de la voz, bueno, les voy a dar una antesala, aunque veo nombres que ya han estado personas con nosotros en otros, eh, en otros eventos. Les voy a compartir la esencia de lo que es una Casa de la Cultura Jurídica. Voy a tratar de ser muy precisa y mostrarles cómo es que tenemos nosotros archivo considerado como histórico. Entonces voy a poner una presentación por ahí. El licenciado Aquino me confirmas, licenciado, espérame, ahorita creo que ya lo estoy compartiendo, ¿verdad? Ahí lo vemos. Pero lo vemos como lo quiero ver como en presentación, ¿no? Sí, no, ahí va, ahí va. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí. Me voy a saltar, lo que pasa es que mis diapositivas, bueno, abarcan algunos otros temas. Sobre la Constitución, nada, ¿verdad? Tenemos aquí una imagen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es una réplica con la que contamos y ahí viene mi comercial. Vengan, están invitados, se emparan 305 entre Madero y 5 de mayo. Tenemos pues esta Constitución aquí para préstamo dentro de la biblioteca. Y bueno, pues está así como que bien bonito y muy interesante, adornando nuestro auditorio o la entrada, salida del auditorio. Bueno, vamos a ver, las casas de la cultura jurídica en un inicio fueron archivos generales del Poder Judicial de la Federación. Estaban ubicados en las entidades federativas. Durante mucho tiempo, pues hubo dos en la mayoría de los estados. Posteriormente cierran 10 casas. Actualmente existe una Casa de la Cultura Jurídica por estado y tenemos la maravilla de las suertes de que Veracruz tiene dos. Una ubicada en la ciudad de Jalapa, mi tierra, mi pueblo donde nací, y que además no se me vayan, porque la plática que nos va a comentar el licenciado habla sobre Antonio López de Santana, por cierto. Va a estar muy interesante. Jalapa tiene una casa de la cultura, sí. Sin embargo, no tiene archivo histórico. Lo tiene la ciudad de Veracruz, que también ya me volví súper fan de Veracruz, Boca del Río Alvarado, ¿no?
La función que tenían anteriormente, como lo estábamos mencionando, bueno, fungíamos porque teníamos expedientes judiciales. Expedientes judiciales que pertenecen al séptimo circuito, eh, en lo que se trata de Veracruz. Nada más que actualmente se entrega todo el archivo medio y nos quedamos con el histórico. Entonces, vamos a seguir. La cultura archivística y la necesidad de conservación de los expedientes judiciales que constituyen el valioso patrimonio nacional. Los antecedentes en qué acuerdo del Pleno están mencionados no importan. Estos expedientes que se consideran patrimonio nacional aún se conservan dentro de la casa y son expedientes que van desde el momento en el que nacen los juzgados hasta 1950. Por eso son históricos. Entonces, bueno. Pasa el tiempo, esto es en 1995 y 1996, donde éramos Archivo General del Poder Judicial. En el 98 nace como un programa, una Casa de la Cultura Jurídica. ¿Qué pasó? Ok, ya tenemos en Archivo General todos los expedientes judiciales. Ahora vamos a meter eventos. Vamos a meter una biblioteca. Entonces se vuelve Casa de Cultura Jurídica. Este es en el 98. ¿Por qué nace la idea de abrirlo? Obviamente la falta de espacio que tenía los órganos jurisdiccionales. Se hizo todo un análisis y bueno, tenían 66 kilómetros lineales de expedientes, imagínense. Ese acervo presentaba problemas de organización y por supuesto lo más importante, de conservación. Ok, nos lo traen para acá y de aquí se separa el histórico, el medio y posteriormente, hace unos 4 años, 5, se manda a otra bodega muy grande que tienen y nos quedamos con el histórico. Bueno, dentro de las prioridades para poder recuperar, sí, perdón. Nada más se abrió un micrófono, ¿verdad? ¿O alguien quiere decir algo? No, ¿verdad? Bueno, ya, gracias. Bueno, entonces hablábamos de recuperar el patrimonio documental para que se conservara en estos archivos instalados por la Suprema Corte de Justicia. A partir del 2001 hubo un cambio en el esquema de resguardo, llegaron expedientes también de los tribunales y ahí es que se plantea que algunos que tuvieran 50 años se iban a remitir al Centro Archivístico Judicial, que se nos encuentra en una Casa de la Cultura, pero que es donde se resguarda actualmente todos esos expedientes. Vamos a irnos. Bueno, en el 2011 se reciben esas transferencias. En los expedientes históricos anteriores a 1951, pues se quedaron. Yo les quiero decir nada más que tenemos en Veracruz aproximadamente 55,000, pero no me quiero adelantar. ¿Qué pasa el 24 de septiembre de 2004? Bueno, se celebra la ceremonia de apertura de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz. Fue un acto solemne
encabezado por algunos ministros de la Suprema Corte y el entonces gobernador. No sé si aprecien en las digitalizaciones, pues la develación de la placa. Aquí tenemos, era Miguel Alemán y el ministro. Le ponen el nombre, o tenemos el nombre, de un jurista, excelente jurista, Humberto Román Palacios. ¿Ok? Ahí viene mi segundo comercial. Vengan, tenemos lo que es la toga, pues las publicaciones con las que contaba el ministro Humberto Román Palacios y todo lo que tenía en su oficina. Su hijo nos lo trajo y bueno, cada año él viene a darnos una conferencia en el cumpleaños de Humberto Román Palacios. Ahí tienen ustedes expuesto, se encuentra pues casi igual, ¿no? La Casa de la Cultura Jurídica. Tenemos el óleo del ministro y ahora sí a lo que queríamos llegar. La Casa de la Cultura Jurídica resguarda la documentación histórica generada por todos sus órganos jurisdiccionales desde que se crean hasta el 50, para el caso de tribunales. Chequen, nada más es pues una muestra, ¿verdad? 3 expedientes. Sí, ya sé, ustedes los ven así, han de decir, pues que no los cuidan. No, sí, pero el papel se deteriora y bueno, nosotros cumplimos con todo lo que está normado, que es muy importante para la conservación del papel. Y lo más importante, que todos los documentos los tienen a su disposición. No salen de la Casa de la Cultura, pero ustedes pueden venir. Ponemos guantes, cubrebocas. Yo digo siempre que con la pandemia ya estamos listos para ver el archivo histórico. Actualmente, aproximadamente 55,500, pero les digo la verdad, estamos en inventario. Todavía no cierra la cifra, pues seguimos conteniendo, se dice fácil. La relevancia de los archivos judiciales precisamente es que es una parte integral de la memoria colectiva de la sociedad veracruzana. Se advierten los expedientes resguardados en el acervo documental sobre el que se realizan estudios de carácter histórico. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que nos visita son gente que se dedica a realizar actividades históricas. Son gente que están preparando libros, que están dando clases, pero viene muchísima gente que quiere conocer un expediente en donde se puede apreciar desde un timbre hasta, no sé, la firma de Benito Juárez, ¿no? Son documentos que comprenden del periodo de 1799 a 1950. Si hablamos de series, pues estas han tenido una diferencia en han tenido una diferencia en el paso del tiempo, ¿no? Yo les puedo decir que de los 55,000 que más o menos tenemos nosotros ahorita, las series, la más elevada es amparo. Los juicios de amparo, no sé, porcentajes no sabría decirles, pero es lo que más hay. La serie criminal, que con el tiempo se volvió serie penal, también tiene una gran cantidad de expedientes. El resto es aduana, hacienda, todo lo que está relacionado con operaciones aduaneras. Recuerden que Veracruz, bueno, pues es algo en lo que se distingue, ¿no? Y en su minoría, juicios mercantiles, jurisdicción voluntaria, tribunal militar. Y bueno, en realidad los juzgados que tienen más tiempo, que nos enviaron este tipo de documentos,
fue el cuarto y el octavo. Esta diapositiva tiene las cajas como se recibieron. Actualmente que estamos haciendo un cambio de estas cajas de cartón a unas cajas especiales que son libres de ácido. El expediente judicial más antiguo que se resguarda, pues es un expediente civil, no tiene número, es de 1799, es el más viejito y está 100% legible. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Una señora recibió su herencia de su papá, recibe unas tierras y está hablando algo de un contrato de compraventa de esas tierras que le heredó su papá. Aquí las tienen en diapositivas. Los que han venido, pues las pueden ver. Las tenemos para que cualquiera. En esta parte, bueno, en la diapositiva de la izquierda viene la fecha, 1799. Sí, sé que está muy chiquita, pero bueno, yo los invito a venir de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en un horario, perdón, de 9 a 2 y de 3 a 6. Yo les puedo hablar de muchísimos expedientes. Por ejemplo, en esta ocasión que tengo aquí, pues no hablábamos del porfiriato, un expediente. Ay, es que este me encanta y los que ya han estado conmigo ya lo saben, del pobre hombre que pues fue acusado de que se robara un tenate lleno de monedas de plata. El tenate pues es un canastita, ¿no? Pues lo acusan de haberse robado las monedas de plata y resulta que él mete un amparo porque lo que hizo fue detener al ladrón, le quitó el tenate, llegó la policía y dijo, tú fuiste el ratero, pues tú vas para acá. Y entonces, pues la sentencia fue que me lo querían mandar a fusilar. Querían fusilar, es que tengo a mi compañero aquí enfrente. Sí, pues es que lo agarraron infraganti y bueno, me imagino el susto que se debe haber llevado el señor, pero bueno, aún así el juicio de amparo es tan noble y el cual tenemos derecho todos, lo salvó de pena de muerte. Así como pues tenemos varios más. Es inimaginable. Pero bueno, tengo varios de los que pudiéramos hablar. Aquí hay un expediente Francisco de Besa, acusado de rebelión contra la Constitución de la República. Eso pasaba mucho en el Porfiriato. Recuerden que eran épocas como muy rígidas, en donde pues había gente que estaba de acuerdo y hay gente que no estaba de acuerdo, ¿no? En este caso, si la gente se reunía y de alguna forma sospechaban que era para hablar mal del presidente, pues los podían acusar de rebelión. O a lo mejor sí estaban discutiendo sobre algo en contra de las personas que estaban en el poder, y bueno, de todas maneras tenemos muchísimos expedientes de este estilo. ¿Qué pasa con estos expedientes? Por más que una casa de la cultura tenemos catalogers, les medimos temperatura, les medimos humedad. Que estamos viendo, por ejemplo, la tinta de alguna manera ya se duplicó, ¿no? En horizontal y en vertical. Quizá esto cuesta un poco de trabajo verlo, pero en realidad la tinta está bien, el papel está bien. ¿Qué pasa si encontramos uno que está deteriorado o que se está desbaratando? Nosotros lo mandamos a la Ciudad de México
Ahí yo digo que está el hospital de los expedientes y bueno, nos lo regresan obviamente en mejores condiciones. Hay que tener mucho cuidado porque están acostumbrados a una temperatura y si yo los estoy moviendo, la encargada de acervos los está moviendo de un lado para otro, bueno, surte la repercusión, ¿no? Ahorita todos los que están mal los tenemos que meter en un sobre para que no contaminen a los demás, ¿no? Y bueno, es un mundo de información, cultura. Yo los voy a dejar, le voy a ceder el uso de la voz, le voy a prestar mi equipo, entonces me van a dejar de ver. Tengo también aquí una usuaria, déjenme les digo, que está tomando nota, me encanta. Y le voy a ceder el uso de la voz, voy a dejar de compartir. ah, para que hablemos un ratito. Los que quieran decir algo, aquí estamos, ¿eh? No. Pueden activar su micrófono, no somos tantos, cada vez somos más, pero todavía nos podemos interrumpir, no hay ningún problema. ¿Cómo dejo? Ah, aquí ya dejé de compartir. Ahora sí, voy a darle la vuelta al equipo. Por ahí va a saludar nuestra usuaria, que está también. Mucho gusto, Jacqueline, a sus órdenes. Ahí se ve ya. Ok. Ahorita checo si está bien. Pues bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Como siempre les digo, es un placer estar aquí en la Casa de la Cultura Jurídica, compartiendo la tarde de expedientes. Y pues bueno, les traigo pues bueno, unos nuevos expedientes, unos nuevos que he tenido la oportunidad de encontrar. Y pues recuerdan que el mes pasado tocamos el tema de lo que fue la presidencia, ¿no? De los sonorenses después de la Revolución Mexicana. Tocamos el tema después de que pasa el plan de Agua Prieta en 1920 y cae Carranza. Hablamos de su asesinato, de todo lo relacionado con eso y de las presidencias que se alternaron, ¿no? Lo que fue Adolfo de la Huerta en el itinerato de 6 meses, el periodo de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles y pues bueno, como después quiere la reelección de Obregón, su asesinato, el maximato, hasta que culmina con pues ya con el tema de las instituciones, la institucionalización, que ya los caudillos no toman la presidencia y pues ya empiezan los civiles a tomar el mando, ¿no? A partir de Manuel Ávila Camacho. Bueno, este día vamos a hablar de lo que es de Antonio López de Santana. A mí en lo personal, Antonio López de Santana, me encanta hablar de ese personaje. Tiene una historia muy grande, muy rica, tiene vasta historia aquí en Veracruz, hablando del puerto principalmente. A pesar de que él no es porteño, él no es del puerto de Veracruz, él es jalapeño, pero aquí en Veracruz tiene mucha historia. Aquí forja su carrera militar, aquí pues hace muchas cosas, ¿no? Aquí promulga el plan de 1822 que se rebela contra Agustín de Iturbide, que posteriormente cae y pues bueno, aquí la intervención francesa de 1838, la invasión norteamericana y muchos otros sucesos que vamos a estar platicando. Y pues aquí tuve la fortuna de encontrar unos expedientes. Les voy a hablar de dos que me gustaron mucho. El primero va a ser de Santana, como les mencioné, pero primero voy a dar una introducción de lo que pues la mayoría sabemos quién fue Antonio López Santana, ¿no? Antes de pasar al documento. Como bien mencioné, nació en Jalapa. Él nace un 21 de febrero de 1794 en Jalapa. Él hasta muy niño, hasta los 10 años, se muda aquí al puerto de Veracruz. ¿Por qué se muda acá al puerto de Veracruz? Porque el papá de Antonio López de Santana era notario. Él provenía de una familia criolla y su papá era un notario pues muy conocido para la época de la colonia. Entonces él tenía un hermano que radicaba aquí en el puerto de Veracruz. Muere el hermano del papá de Santana, el tío de Santana, y se vienen a radicar acá al puerto. Entonces aquí Santana empieza pues sus primeros años de la infancia, a pesar de que históricamente está dicho que no le gustaba la escuela, era un niño rebelde, no le gustaba la escuela. Entonces él empieza a tomar como que esa pasión por las armas, él empieza a ver a los soldados aquí en el puerto. Es importante recalcar que él le toca el periodo de la ciudad murallada, pues, antes de la independencia, poco antes,
y pues estaban las guardias intramuros, los extramuros, y pues él se enamora de eso, por así decirlo, no le gusta y se quiere dedicar a la carrera de las armas. El papá pues tenía buenos contactos aquí, tenía aquí un al jefe de armas lo conocía, y es que pues lo mete a la guarnición de infantes, y pues aquí empieza a forjar su carrera militar de las armas, ¿no? Para 1810, la independencia empieza en septiembre, el 15 de septiembre de 1810. Aproximadamente unos meses antes se gradúa como coronel, y posteriormente, ya iniciada la independencia, es enviado a la provincia del norte, lo que es Texas, a combatir a los rebeldes. Eso fue como por octubre, noviembre, y empieza ya su carrera militar. Él es realista, se une al ejército realista y combate a los insurgentes pues por los 11 años que duró la independencia, ¿no? Hasta que se consumió en 1821 la independencia. Estuvo bajo las órdenes del virrey en su momento de Apodaca, estuvo bajo las órdenes de Agustín de Iturbide, cuando Agustín de Iturbide era el jefe realista, hasta que una vez consumada la independencia, pues bueno, después del plan de Iguala, pues se ponen las armas, se unen a la causa republicana y se vuelve un republicano, por así decirlo. Una vez que Iturbide es proclamado emperador de México, pues muchos insurgentes o antiguos insurgentes no están de acuerdo con el gobierno de Iturbide, y pues Santa Anna es uno de los que se rebela contra él, ¿no? Con el famoso plan de Casamata, promulgado aquí en Veracruz, aquí en el puerto de Veracruz. Y pues bueno, aquí posteriormente viene la caída de Iturbide, toma la presidencia Guadalupe Victoria, y pues empieza la carrera militar de Santa Anna, ¿no? Santa Anna, pues, voy a los sucesos principales de que él combatió, ¿no? En 1829 él defiende el país en la batalla de Tampico, que ese era el último reducto español que habían tomado los españoles rebeldes. Eso ocurre en 1829, los que intentaban reconquistar México, que al final fracasó. Hubo dos intentos de reconquista, uno en 1825 aquí en San Juan de Ulúa, que fracasa rotundamente, y el de 1829 en Tampico, que es donde Santa Anna pues prácticamente vence a los realistas, que se atrincheraban en esa parte, y pues son expulsados los últimos rebeldes, ¿no? Con lo que queda al fin ya pues se puede decir que los últimos que intentaba reconquistar queda ya libre de españoles, y ya, automáticamente México queda como un país libre y soberano, ¿no? A partir de ese momento Santa Anna se le llama el benemérito de la patria, el benemérito de la patria, y es donde forja su carrera militar. En 1838 pues viene la invasión francesa de aquí de Veracruz, bueno, de México, la invasión francesa de México, pero ocurre aquí en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Una expedición francesa comandada por un militar francés llamado Charles Baudin, y pues aquí Santa Anna defiende el puerto de Veracruz. Es una guerra, por así decirlo, que duró aproximadamente, bueno, no quiero decir guerra, una usurpación, porque en sí la guerra no fue mucho tiempo, fue más la usurpación que duró aquí, aproximadamente 7 meses. Aquí Santa Anna pierde una pierna, un cañón le destroza una pierna, la pierna derecha, y pues queda cojo, ¿no? Y pues ahí empieza también a forjar esa característica que era muy común en él, no tener la pierna, y pues también que lo caracterizó a lo largo de los años, ¿no? Muy polémica porque esa pierna dio muchos problemas a lo largo del tiempo. También aquí combatió en la invasión norteamericana, en la batalla de Molino del Rey, y posteriormente avanzó hacia la Ciudad de México en Churubusco, que se le achaca mucho esas guerras perdidas a Santa Anna, que posteriormente pues derivarían en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? En el que México pierde más de la mitad del territorio. Aunque aquí viene la parte polémica, ¿no? Porque Santa Anna pues fue muchas veces presidente de la República. Se tiene, se tiene registro que fue 11 veces presidente, pero solamente no completó ningún periodo completo, entre todos los itineratos y de que luego renunciaba al poder y se exiliaba. Se dice que solamente completó un periodo de 6 años aproximadamente, de 11 veces que tomó la presidencia. Entonces Santa Anna se la pasó más tiempo en el exilio que como presidente de la República. Aparte es importante recalcar que a Santa Anna no le gustaba gobernar, por lo que se ha visto no le gustaba gobernar mucho. Le gustaba más pasar sus tiempos libres que ahorita vamos a mencionar ese punto, en una de sus haciendas preferidas, que era Manga de Clavo, que estaba en Jalapa, y pues en otras propiedades que tenía, ¿no?
Y pues bueno, vamos a pasar al tema de las haciendas, ¿no? Bueno, ya para el último de Santa Anna, de su periodo presidencial, él el último periodo presidencial del último exilio que tiene, bueno, la última vez que tomó la presidencia es en 1853. Él estaba en el exilio, estaba en Colombia. Los conservadores, antes de que inicie la guerra de reforma, los conservadores lo llaman para gobernar México en 1853. Viene del exilio, toma la presidencia, pero ya era un Santa Anna rebasado por el tiempo, ya era un Santa Anna ya mayor, ya no, ya, pues no quiero decir que pecaba de delirio, pero ya tenía otras ideas muy locas, por así decirlo. Por ejemplo, él tenía como asesor, uno de sus asesores que tuvo a lo largo de todos sus años y que él gobernó prácticamente cuando Santa Anna se iba al destierro, era Lucas Alamán. Lucas Alamán fue un notable pues, licenciado, conservador y muy preparado, ¿no? Que es el que tomaba el poder cuando Santa Anna se iba. Entonces muere Lucas Alamán en 1853 y Santa Anna empieza a hacer una serie de reformas en el poder que lo lleva a su caída, la última caída. Por ejemplo, es muy recordado que en ese año impuso un impuesto en el país, impuesto a las puertas, a las ventanas, a tener mascotas, a impuestos tontos que la verdad no, que llevaban a la quiebra al país. Recordar que el país seguía en guerra y no había mucho, o sea, estaba en una crisis económica también. Es cuando Santa Anna se autonombra Su Alteza Serenísima y es donde ya lo empiezan a tachar de dictador, ¿no? Como que aires de dictador, ¿no? Lo comparaban con Iturbide, lo comparaban con otra gente, ¿no? De que ya quería tomar como puesto el emperador cuando no, Santa Anna pues era un presidente. Y pues bueno, viene la revolución de Ayutla, viene el plan de Ayutla, que es promulgado por Juan Álvarez, el último insurgente pues vivo, por así decirlo, que se levanta en armas contra el actual gobierno. Y pues, Santa Anna cae, ¿no? Una guerra, una revolución que dura aproximadamente un año. Santa Anna la combate, pero pues no la gana y pues deriva en su último exilio en 1855, que es el último que tiene y posteriormente querrá regresar al país, pero no podrá fracasar. Y regresará hasta 1874, ya cuando el país ya es una república, gobernada en ese año por entonces Sebastián Lerdo de Tejada, que le permite una amnistía a conservadores, y el Santa Anna regresa, pero pues ya un Santa Anna viejo, ya irreconocible, olvidado por los mexicanos, a pasar sus últimos 2 años aquí en México, en la Ciudad de México, donde va a morir, ¿no? Bueno, las haciendas. Es muy sabido que las haciendas más conocidas que tuvo Santa Anna en propiedad, pues es la hacienda de Manga de Clavo, que no existe en el aspecto de que no queda nada sobre la hacienda, vestigios, solamente queda un pozo, pero también se desconoce la ubicación exacta de la hacienda, ¿no? Porque era, de acuerdo a estudios y, bueno, mapas de la época, terrenos que han estudiado, este, pues era de grandes hectáreas la hacienda, pero no se logra encontrar la ubicación hasta la fecha, la ubicación exacta de la hacienda, ¿no? Lo que sí es un hecho es que abarcaba los municipios de lo que es actualmente el municipio de Vargas y de Emiliano Zapata, que están ahí por cerca de Jalapa. O sea, toda esa manzana abarcaba lo que era la hacienda de Manga de Clavo, aparte de otras tierras, otras parcelas de tierra que también poseía Santa Anna a su nombre. Otra de las que se conoce comúnmente que se encuentra en Jalapa, y esa sí actualmente es un museo muy importante y un centro de turismo, es la hacienda del Encero. El Encero, una hacienda que tiene hasta la fecha muchos años porque es desde la época, pues, esa hacienda se fundó en 1566, se fundó esa hacienda, si no me falla la memoria. Se le otorgó a uno de los soldados de Cortés que estuvo en la conquista, ya un veterano, que se llamaba el nombre no recuerdo, Juan Lencero, se llamaba Juan Lencero, y pues la adquirió él. Posteriormente fue pasando de diferentes dueños hasta que la adquirió Santa Anna en su momento. Esa hacienda la adquirió Santa Anna en 1841 cuando se casó con su segunda esposa, Dolores Tosta, y ahí se puede decir que pasaron su luna de miel, o sea, la adquiere a los pocos días de casado, y fue una hacienda también que por mucho tiempo Santa Anna la visitaba frecuentemente, no se pasaba mucho tiempo en esa hacienda. Y otra de las haciendas bueno, es muy poco conocida, pero que también es muy relevante, es la hacienda de Paso de Varas, que está cerca del municipio de La Antigua, que actualmente quedan casquillos de la hacienda,
Esa hacienda hasta el porfiriato existía, después fue devastada, fue destruida por los revolucionarios y actualmente quedan casquillos, ¿no? De la hacienda quedan ahí pequeños casquillos. Y bueno, eso de que fue destruida es por documentos que se han encontrado, ¿no? Por historiadores que lo han dicho, que hasta el porfiriato era una hacienda que funcionaba, inclusive tenía su tienda de raya, tenía todo, pero pues fue destruida por los revolucionarios. Y pues bueno, aquí en el documento que les voy a mencionar, el primero de las haciendas, les voy a mencionar el expediente. El expediente es el expediente número 7833 de folio del año de 1870 y menciona sobre las haciendas de Antonio López de Santa Anna. Es un documento civil y les voy a mencionar, bueno, un poquito, también no les voy a comentar, o sea, son muchas hojas, ¿no? Pero a lo que pude estar investigando y leyendo, es un incidente relativo a las haciendas de Santa Anna que fueron embargadas posteriormente del exilio de Santa Anna. Sabemos que Santa Anna en 1855 fue su último exilio, pero posteriormente él quiere reconquistar, pues no tal como reconquistar, sino que intenta regresar muchas veces a México, se une a la causa imperialista de Maximiliano, es rechazado y posteriormente él quiere regresar, intenta dar un golpe de estado, por así decirlo, porque quería reconquistar México, un intento de golpe fracasado en 1867 y pues es su último destierro, ¿no? En Jamaica, en la ciudad de Jamaica es su último destierro. Entonces, a partir de las leyes, después de la promoción de las leyes de reformas, con los años fueron embargándose muchas propiedades, ¿no? Principalmente aquí en Veracruz, propiedades eclesiásticas, casas, terrenos, muchas cosas, ¿no? Y las haciendas de Santa Ana fueron las principales, ¿no? Entonces, en 1870, este es un embargue de unos terrenos, los tengo aquí anotados porque tienen bastantes, se los voy a mencionar. Por ejemplo, esto sucedió en Córdoba, en el municipio de Córdoba. Este documento es de Córdoba, de unos terrenos y unas haciendas. Por ejemplo, menciona la hacienda de Guadalupe, que yo ni siquiera sabía que existía esa hacienda. Una hacienda de nombre Guadalupe que estaba en Córdoba y que fue embargada en el año de 1870. Y según el documento, perteneció a Antonio López de Santa Anna esa hacienda, perteneció a Antonio López de Santa Anna. Menciona de unos terrenos que estaban cerca que rodeaban la hacienda, unas parcelas. Por ejemplo, menciona el nombre de un terreno que se llamaba Ojo de Agua Grande, menciona otro que se llama Ojo de Agua Chico y menciona un terreno también que se llamaba La Punta. Todos estos terrenos eran pues alrededor, aledaños a la hacienda de Guadalupe que estaba en Córdoba. También es importante recalcar que hace tiempo, no sé si recuerden, hablé también de unos terrenos que le ponen embargados a Santa Ana cerca en Antigua, Antigua, cerca de donde fue la hacienda de Mangareclavo, unos terrenos aledaños, y había un terreno que se llamaba Punta del Diablo, no sé si lo recuerden que les mencioné, un terreno que pertenecía también a la Mangareclavo que tenía Santa Ana en propiedad, y uno que se llamaba Matacoyote, pero ese era en la Antigua. Investigando bien porque yo había mencionado que era en Jalapa, pero no, ese era en la Antigua, un terreno que se llamaba Matacoyote y parece ser que perteneció a la hacienda de Paso de Varas también. Y pues bueno, entonces el documento habla del embargue de los terrenos, se menciona que se adquiere un tercero para hacer uso de esos terrenos, ¿no? Recordar que muchos terrenos templos, muchas cosas que fueron embargados, expropiados durante la ley de reforma, pues fueron para uso de beneficios, se puede decir que del país, ¿no? Entonces, es aquí donde vienen inversionistas, vienen otra gente a invertir, los hace uso de ellos y pues les da otro uso, ¿no? Entonces aquí pasa a manos de un tercero que le da uso de ellos, mantenimiento a pago de una cuota y pues adquiere esos terrenos, ¿no? En el documento de 1870 que encontré sobre las haciendas de Santa Ana, los terrenos de Santa Ana. Hace tiempo también les había mencionado, no hay información así mucha de aquí, de las casas que tuvo aquí en Veracruz, aquí en el puerto, porque aquí vivió Santa Ana mucho tiempo vivió aquí en Veracruz, en el puerto, hablando exclusivamente del puerto, del Veracruz amurallado, ese perímetro que abarcaba. Y igual muchos historiadores lo han querido encontrar, pero no se encuentra, no se ha encontrado un vestigio de dónde vivió Santa Ana exactamente aquí. Pero yo encontré un documento hace tiempo que está guardado que menciona de unas casas, pues sí, unas casas de dos propiedades que tuvo Santa Ana aquí en aquí en el puerto, que fueron embargadas también. La mayoría habla de los embargues, de puros embargues. Entonces menciona de una casa que tuvo
lo que fue la puerta, lo que fue la puerta Acuña del Veracruz amurallado, cerca de ese perímetro. Recordar que Veracruz estuvo amurallado aproximadamente 100 años, hasta la derribación de la muralla en 1880. Toda esa muralla que cubría el puerto de Veracruz, muy pequeño, que pues bueno, voy a mencionar aquí algo importante, que pues actualmente se están haciendo aquí en el puerto, se están haciendo obras están remodelando las calles, lo que son las calles de 5 de Mayo, Independencia, Mario Molina, y pues se han encontrado vestigios, pues vestigios sí, o sea, vestigios de concreto, y mucha gente erróneamente lo ha atribuido a que es de la muralla, que no sé qué, pero no, o sea, no se ha sabido todavía exacto. De la muralla se dice que no es porque pues no coincide con los trazos, los perímetros, pero sí se han encontrado otros cimientos que pueden ser de construcciones, por ejemplo, de puertas de la antigua entrada a Nuevo México, porque ahí sí colindan los cimientos, ¿no? Pero pues bueno, ahí se están haciendo los trabajos, el INAH está ahí trabajando y todo eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque son vestigios del antiguo Veracruz amurallado. Y pues bueno, regresando a lo de la casa, pues sí, de que tuvo una propiedad, se menciona que cerca de la puerta Nuevo México, de la puerta Acuña, y pues bueno, eso es también un dato interesante, ¿no? Porque sí, es importante recalcar las propiedades que tuvo Antonio López Santana en su poder, este notable veracruzano, muy polémico, ¿no? Presidente muy polémico, querido por muchos, odiado por todos, pero al fin de cuentas traidor a la causa mexicana, ¿no? Y que la historia lo tiene borrado de la historia nacional. Y pues les voy a mencionar de otro documento que también es muy interesante. Este es un documento, les voy a mencionar. Es el documento número 11.774, es del año de 1873. Y es un documento sobre el convento de San Francisco, o el ex convento de San Francisco, que está aquí en el puerto de Veracruz. El ex convento de San Francisco es el que se encuentra, o bueno, era el que se encontraba actualmente enfrente del registro civil. Lo que es el registro civil enfrente, actualmente es el Faro Benito Juárez. Se le, se le llamó Faro Benito Juárez a partir de 1872, con la muerte de Juárez. Posteriormente fue la Biblioteca del Pueblo hasta 1930. Y posteriormente pues ya pasó a ser propiedad del municipio, es museo, tiene otros usos también, ¿no? Entonces, pero antiguamente fue el antiguo ex convento de San Francisco. Junto del ex convento se encuentra lo que es la logia masónica. No sé si han visto o han pasado por ahí cuando pasan por ahí por el centro, por esa calle. Se encuentra lo que es la logia masónica. Bueno, antiguamente la logia del Rito Nacional Mexicano. Que esa logia fue implantada aquí por Juárez cuando estuvo aquí en Veracruz en 1858. Aquí pues Juárez la fundó, por así decirlo, ¿no? Recordar que Juárez era masón y varios de los liberales que estuvieron aquí. Entonces esa logia es fundada en ese año, bueno, de lo que se tiene registro. Pero esa parte pertenecía al antiguo ex convento y otros pequeños terrenos que están juntos, todo eso abarcaba el ex convento de San Francisco. Y pues bueno, el documento que encontré es de una diligencia, un documento civil. Les voy a leer lo que dice. Dice, diligencias practicadas para la suspensión del remate del pasadizo perteneciente al lote general del ex convento de San Francisco de esta ciudad, por orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ¿qué pasa? Pues aquí menciona de que se estaba rematando o se estaba en venta una parte del convento. Menciona de unos pasadizos. Yo la verdad pues desconocía, ¿no? Yo toda la ubicación del perímetro del convento no lo conozco bien. He entrado, pero sí no lo conozco bien. Pero aquí vienen unos mapas aquí en el archivo. A ver si los puedo ver. Permítanme ver es que viene una parte, Bueno, les voy a enseñar una parte que encontré. Miren. Esta parte de aquí, es que no se ve bien por la cámara. Pero esta parte viene aquí un mapa, un trazo de lo que es una parte del perímetro del convento de San Francisco. Se ve un poquito borroso porque el papel ya está deteriorado, ya está un poco... Pero muestra cómo era el antiguo convento, ¿no? Menciona la ubicación, menciona todos los trazos, todos los lugares que tenían el convento. Y pues aquí en esta parte menciona de un... Bueno chicos, aquí seguimos aquí en Casas de las Tres Culturas Jurídicas. Es que vamos al baño porque honestamente ya nos anda.
pero nada más para que vean, tiene un bonito, ejemplar. Disculpe, Lick, ¿dónde se encuentra el baño? Disculpe, el baño. Ah, perdóneme, licenciada, disculpe. Bueno, seguimos. Ay, está padrísimo.